Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a esta pantalla para compartir nuestro automovilismo. En esta oportunidad vamos a tener lo que dejó la categoría 1600 centímetros cúbicos con su serie y su final para esta cuarta fecha que se disputó días atrás. Y también tendremos la presentación del karting, en este caso solamente la categoría Master 154 tiempos, que también hizo series y final. Esta es la propuesta para hoy, para tener en cuenta 1600 serie y final y la categoría Master 150 en lo que hace a la actividad del karting. Hacemos la pausa y desempeñamos todo este material. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 552344 o 584237. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovia.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos.
Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a estrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Salida a la pista de la monomarca Fiat para esta serie, la única serie que hace esta categoría en esta cuarta fecha. Vamos viendo cómo están los vehículos ya preparándose para estar en la grilla de partida. 9 vehículos finalmente fueron los que clasificaron. Agustín Orellana fue quien logró la primera posición para esta competencia. Luego Leguizamón, Almonacid, Davinson, William Clark, Agustín Verón, Fernando Belmonte, Damian Clark y Adrián Collazo. Todos los vehículos listos para hacer su largada. Allí está Agustín Orellana en la primera posición. Agustín Orellana, el primero, segundo Jesús Leguizamón, tercero Leandro Almonacid, cuarto Federico Davidson, quinta posición para William Clark, sexto Fernando Belmonte, Adrián Collazo séptimo y Aner Clark octavo. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. De vuelta al ruedo, Agustín, con una buena clasifica para la 1006. Sí, contento porque volvimos después de receso, así que nada, bien, anduvimos bastante bien en el 1006, eso nos dejó más que conforme. Bueno, ¿costó la clasifica, digo, por las condiciones de la pista y del clima? Sí, hay mucho viento, costó, además de eso tenemos el tope de lastre por haber ganado las 2 carreras, así que eso también nos complicó, pero bueno, pudimos cerrar una buena vuelta y quedarnos primero. ¿Y el ritmo cómo viene del auto? No, el ritmo la verdad fantástico, eso le quiero agradecer al equipo por lo que trabajó en el chasis, no me puedo quejar, así que nada, más que contento y esperando lo que se viene. O sea que hubo trabajo en el receso. Sí, trabajamos mucho, tratamos con los sponsors también invertir mucha plata en lo que son los 2 autos para estar más fuertes ahora y por suerte los cambios vinieron para bien, así que contento por eso. Bueno, ¿y con el 1003? Con el 1003 estuvimos un poco complicado, tuvimos una falla, pero bueno, ya la solucionamos. Salimos a girar, anduvimos bastante bien, pero bueno, no pudimos agarrar una buena succión y eso hizo que nos retrasemos y creo que quedemos quinto en mi tanda, la verdad no sé cómo quedé en la general, pero son carreras de auto, ahora vamos a probar la serie y la final, que hay que correrlas. Seguro, y siempre hay que apostar al ritmo del auto para las finales, ¿no? Sí, la verdad el ritmo del auto es genial, como siempre digo, en las carreras las últimas vueltas es donde sale el tiempo, así que nada, eso habla de lo que trabajó el equipo para que el auto funcione, así que nada, ahora vamos a correr la serie y ver cómo nos va. Lo mejor para el fin de... Muchísimas gracias, déjame agradecer a mi familia que es el empleado de esto, al equipo por todo lo que trabajó y a todos los sponsors que la verdad son muchos, bueno, no voy a nombrarlos porque no me quiero olvidar de nadie, pero nada, gracias a ellos que gracias a ellos estoy acá. Pásalo bien. Gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595.
El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Listos para largar en la 1600 para correr esta serie a 6 vueltas. Allí vemos ya la salida de los vehículos y obviamente los que están por detrás tratando de avanzar posiciones. El vehículo azul, que lo vemos ahí en la anteúltima posición, ya ahí nomás de movida, ganó 2 posiciones. Agustín Verón, que estamos viendo cómo entran a la curva número 12. Orellana marcaba el ritmo, Leguizamón segundo, tercero estaba allí Almonacid, cuarto ya se había colocado Verón para llegar obviamente a pelear la punta de la competencia en estas 6 vueltas que se corrieron en el circuito número 3 sin chicana de 2.879 metros, y el ganador ocupó un tiempo de 7:28.925 para completar obviamente estas 6 vueltas. Rumbo a la chacra los vehículos, con un Agustín Orellana que se encuentra firme allí en la punta de la carrera, seguido de Leguizamón. Allí gana la tercera posición Agustín Verón, como estamos viendo en imágenes, para salir también a buscarlo obviamente a Jesús Leguizamón. La carrera fue entretenida, como es habitual también en esta categoría, ya que hay vehículos que son muy parejos y de todas maneras, cada uno le pone su impronta a la categoría. Federico Davinson, ¿sí?, no reconoció vueltas en esta serie, lamentablemente se quedó afuera, y también Fernando Belmonte, que con 2 giros nada más abandonó. 5 vueltas para Aner Madian Clark, que también fue uno de los que quedó fuera de las 6 vueltas que obviamente hacía la competencia. Allí ya lo vemos a Verón, el tercero, el auto azul, que va buscando obviamente posiciones en lo que hace a el segundo puesto, que era Jesús Leguizamón hasta este instante. Firme en la punta Agustín Orellana, al cabo de los 6 giros fue el ganador de esta serie. Estuvo firme allí en la punta. Vemos cómo se van arrimando los 3 primeros y van un poquito más atrás William Clark, Almonacid y Aner también. Ya había abandonado Belmonte en esta segunda vuelta. Firme en la punta Orellana, Leguizamón también allí, buscando Verón mejorar su lanzamiento, que había sido en la 9ª posición. Desde el fondo había largado y finalmente logró posicionarse bien en esta serie como para tener una buena final. Allí lo vemos el auto 33 de Almonacid, que también iba en buen ritmo, tratando de obviamente limar la diferencia que había con los 3 punteros. Fíjense que ahí están más o menos equidistantes los 3 primeros para poder ver y resolver, ¿sí?, al cabo de las 6 vueltas las mejores posiciones. Allí se va acercando, fíjense cómo va acercando posiciones y le gana precisamente la posición Verón a Jesús Leguizamón en esta vuelta. Y allí se fueron también en lucha quienes estaban aquí, William Clark y también Almonacid, que estaba en lucha permanente para ver quién lograba quedarse con el 4.º puesto. Allí vemos todavía cómo va con buen ritmo Orellana en la punta de la competencia, con un Verón que se le iba arrimando, un Jesús Leguizamón que también se mantuvo en buen ritmo, pero no pudo obviamente contenerlo a Verón, que venía con un ritmo importante. Fíjese cómo ya lo tiene en la mira Verón a Orellana. Pero bueno, la lucha iba a estar así, iba a ser interesante, porque en definitiva la diferencia fue mínima en lo que hace a la bajada de la bandera, ¿no? 0.142 en lo que hace a milésimas, muy cerquita, el primero del segundo para hacer final en esta serie. Allí también la otra lucha que estaba, como habíamos dicho en principio, la lucha de Clark con Almonacid. Fíjese, venía cerca, ya lo había apuntado, quería metérsele por algún lado, le empareja la marcha, de hecho le empareja la marcha, y la diferencia fue mínima para la bajada de la bandera, 142 centésimas.
final de la competencia. Agustín Orellana se llevó el triunfo, que mantuvo la punta a lo largo de estas 6 vueltas. Serie de la 1600, única serie que se corrió. Así fue el resultado final de esta competencia. En la primera posición, Agustín Orellana, el piloto que viene a ritmo fuerte. Segundo, Agustín Verón. Tercero, Jesús Leguizamón. Cuarto, William Clark. En el quinto lugar, Leandro Almonacid. Sexto, Anner Clark con 5 vueltas, con 2 vueltas Belmonte y 100 vueltas Federico Davidson para esta serie. Aquí están ya saliendo los vehículos para disputar la final. En esta cuarta fecha ya la lluvia se había hecho presente en el Autódromo José Muñiz, tarde que mantuvo después de la fórmula santacruceña la lluvia permanentemente a lo largo de la jornada. Todos los vehículos cambiando obviamente cubiertas antes de salir a disputar esta final, cambiando cubiertas para piso húmedo, cubiertas para lluvia, que en definitiva tuvieron que hacerlo a último momento. Estaban esperando a ver qué pasaba con esto. Así lo vemos al vehículo de Almonacid, que están haciéndole lo propio. Ya algunos han culminado con esto y van saliendo a la pista para disputar esta final, ¿sí? Que se iba a llevar a cabo a un total de 15 vueltas para la categoría 1600 centímetros cúbicos. El circuito 3 sin chicana, 2.879 metros para esta competencia. El vehículo de Leguizamón, el auto rojo, saliendo a la pista, lo propio para el auto de los mellizos Almonacid, buscando obviamente la pista para comenzar a andar con su respectivo compromiso. Así están, todos los vehículos ya en grilla, con Orellana en la primera posición, segundo Agustín Verón, tercero Jesús Leguizamón, cuarto William Clark, en la quinta posición en esta oportunidad Leandro Almonacid, sexto Anner Clark, séptimo Fernando Belmonte, octavo Federico Davidson para hacer principio de esta carrera, que se largó en movimiento por las condiciones de lluvia que tenía obviamente el piso del Muñiz. Allí vemos, saca ventaja obviamente Agustín Orellana en principio, pero Verón no le perdió pisada, lo tenía así muy cortito y de hecho, bueno, con un piso complicado fue una carrera interesante. Allí Agustín Verón pasa a la punta después del movimiento que había tenido su auto allí en la 2 Orellana. Un Jesús Leguizamón que también va a la expectativa con alguna complicación para andar arriba de la pista en principio, y después, bueno, ir acomodándose, ir viendo cómo se logra finalmente circular de la mejor manera. Allí Verón se pasa de largo, Agustín Orellana aprovecha esa oportunidad, Jesús Leguizamón también se pone a tiro para conseguir la segunda posición, camino a la chacra, y vemos esta lucha permanente en estas 15 vueltas que sucedieron para la categoría. Allí está Orellana primero, allí recupera a Verón la segunda posición con un Leguizamón que obviamente siempre quiere ir a más, y por supuesto el resto de los pilotos, y un Federico Davidson que venía desde atrás buscando mejorar obviamente, ya que no había participado de la serie, y de hecho lo logra, con el transcurrir de las vueltas va logrando posicionarse de buena manera. Allí vemos el vehículo rojo de Leguizamón, adelante Verón y Orellana, por detrás Almonacid, y el resto de los pilotos que van peleando esta circunstancia de carrera que vemos. Allí en la 2, muy juntitos los 3 primeros, el error obviamente se paga caro, ya que vienen todos muy amontonaditos. Allí por detrás viene Collazo con Belmonte en la lucha, con William Clark también, que están buscando mejorar lo hecho en la serie. Lucha en la punta, claro que sí. Allí está Verón tratando de llevarse el primer puesto de allí en esta bajada de la olla, que lo hace, pero bueno, Agustín Orellana se mantiene en la punta. Un poco de viento también, aparte de la lluvia, esto obviamente se nota en el movimiento del camarógrafo, ¿no?
Allí vemos cómo vienen las cosas. También está la lucha que viene manteniendo al margen de la punta Orellana y quien se ubicó segundo, Agustín Verón. Por detrás, Leguizamón también perdía posiciones, en este caso con Almonacid. Venían en lucha permanente en esta competencia. De hecho, a lo largo de la carrera, de estas 15 vueltas que dieron, defeccionó Jesús Leguizamón con 9 giros. Mire qué lucha, qué tremendo. Allí Orellana no se lo llevó puesto Jesús Leguizamón de casualidad. Pudo recuperarse, ¿sí? Orellana, después de este movimiento allí en la pista, llovía, ¿sí? Y la cosa se puso complicada. Pero bueno, allí más complicaciones todavía. Allí estaba Belmonte haciendo un dibujo extraño por afuera y yéndose casi a la tierra. Los vehículos pasaban por la curva número 12, el auto 91, como dijimos, de Belmonte. Adelante ahora estaba obviamente Agustín Verón, seguido de Leguizamón, allá lejos, venía en esta vuelta Agustín Orellana. Esto lo destaco porque después el final de la competencia es otro a lo que las imágenes muestran aquí, ¿no? Que venía firme Agustín Verón en la punta de la competencia con un Leguizamón que seguía andando y defeccionó en la 9ª vuelta lamentablemente. Allí está tratando de recuperar terreno Agustín Orellana a propósito de lo que se venía haciendo en la pista, y esa ventaja se fue achicando. Allí trompo de Leguizamón que se vio afectado, pierde posición ahí con Orellana y se va cortando por la pista, por la parte de la cola de la ballena, para después ya dejar la carrera fuera de discusión con su auto. Bueno, allí se va acercando Orellana a Verón, que venía con buen ritmo, pero bueno, Orellana también tiró toda la carne al asador, como se suele decir, para poder limar toda la ventaja que le había llevado Verón tras el semitrompo que había hecho ya en la 2 Orellana. Mientras tanto, Federico Davison ya se estaba poniendo en posición para llevarse el tercer lugar en el podio. Fíjense cómo la diferencia que viene con un Verón que se complica y que después, por esa complicación también pierde lo que había ganado en estas vueltas, que fueron 15. Con 11 vueltas, Aner Madian Clark también defeccionó de la competencia para quedarse con el 8º lugar. 14 vueltas dio William Clark, finalmente de las 15, ¿sí? Para completar, obviamente, su participación en la competencia. Allí Verón complicado, en esa entrada a la recta de atrás, la que va hacia la chacra. Allí va descontando Orellana en esta final, que obviamente los tuvo como protagonistas, ya lo tiene más cerca, y obviamente Verón aguantando todo lo que podía en estas últimas vueltas de la competencia. Complicado estaba el piso, la verdad que había que andar con sumo cuidado, al margen obviamente de las ansias que hay de obviamente ganar la carrera o no. Allí se va Verón, ahí fíjese, entrando a la curva número 2, se va afuera, y de esto eso aprovechado por Orellana, así que allí con buen ritmo, con el ritmo que traía, logra hacerse de la primera posición, y Verón así pudo también seguir en carrera, pero esto ya estaba a punto de definirse prácticamente con Orellana, que se encontró con ese trompo que hizo Verón, que volvió a repetirlo casi aquí, casi un semitrompo. Esto hizo que tomara una diferencia que fue indescontable, ya que faltaba muy poco para la bajada de la bandera. Agustín Orellana es en definitiva el líder del campeonato con 137 puntos, aquí va primero, segundo Verón.
El segundo en el campeonato es Leandro y Matías Almonacid con 115 unidades, 92 puntos y medios. Tercero Agustín Verón, cuarto Jesús Leguizamón 79 y quinto Federico Davison con 71 puntos y medio. Allí vemos la diferencia entre Orellana y Verón para esta bajada de la bandera en esta cuarta fecha. Podría haber sido triunfo de Verón, pero bueno, las cosas en la pista se le complicaron y de esta manera fue la bajada de la bandera. Con este margen entraron para el tercer puesto, para el cuarto. Federico Davison entró tercero allí, Almonacid cuarto. Y de esta manera quedó el resultado final. Agustín Orellana ganador, segundo Agustín Verón, tercero Federico Davison, cuarto Leandro Almonacid. En la quinta posición Adrián Collazo, sexto Fernando Belmonte, 14 vueltas para William Clark, 11 vueltas para Anner Clark y en el octavo lugar. Fede, qué carrera, complicada la pista, complicado todo, pero y complicado la serie, no corriste, largaste desde el fondo y agarraste podio. Sí, la verdad que impensado, nunca me gustó el agua, siempre el auto se portó muy mal en el agua. Ayer tuvimos mala suerte, el auto andaba muy bien, se le cortó el cable acelerador en la vuelta previa, así que nos tocó largar desde el último lugar hoy. Y bueno, gracias a Emiliano Amado que me prestó su cubierta de lluvia, que el auto hizo un cambio totalmente y pudimos ir para adelante y agarrar este podio que nos viene muy bien y nos da mucho ánimo para lo que viene. Siempre algo bueno tiene que venir, ¿no? Sí, cuando se largó a llover pensábamos que nuestro fin de semana estaba terminado, más largando de último lugar. Pero bueno, las cosas cambiaron y para bien y eso se debe a mi familia que hace un apoyo incondicional, a la familia Alvarado, a la familia Orellana, que están en todos los detalles, todas las carreras para que el auto ande de la forma que está andando. Seguro, más allá del piso mojado, había lugares más complicados todavía. Sí, había sectores que estaban muy feos y bueno, más que nada muchos despistes por ahí, tratar de no engancharse con nadie porque sabíamos que romper algo hoy no está fácil para arreglarlo y poder seguir corriendo, nos está costando mucho y bueno, y esperar que se sumen más parques, que la categoría está buena y que podamos terminar el año de la mejor manera. ¿A quién se lo dedicamos? A mi familia, a mi papá principalmente y a la familia Alvarado, a Lea y a la familia Orellana. Muy bien, disfrútalo. Muchas gracias. Bueno, un podio que podría haber sido primero, segundo, tercero a elección, pero se complicó la carrera. La verdad que sí, Tuki, o sea, estamos contentos por el funcionamiento del auto, pero bueno, un poco amargado porque estuvimos primero toda la carrera y bueno, en la última vuelta se nos queda el acelerador trabado a fondo en la 2 y bueno, ahí nos supera AU y nada, una situación de pista complicada, estaba difícil, todas las vueltas eran diferentes, pero bueno, eso, contento por un lado, pero amargado por otro. Sin ninguna duda, porque en definitiva estaban todos los sectores, a ver, vos vas un poquito más rápido que lo que por ahí se debería, por lo menos a la vista de la gente, o por lo menos a la vista mía. Por ahí hay algunos sectores donde había que cuidar un poco más, vos te mandás. Estábamos muy complicados en el riñón, el auto lo usamos muy abierto atrás por ahí para piso seco y bueno, no nos avivamos, no nos dimos cuenta de poder alinearlo pensando que iba a secar, así que por bueno, ahí pasaba la cosa. Ya pasó, ahora... Sí. Ahora nada, disfrutar de este segundo puesto, ya te digo. Podría haber sido victoria para nosotros, pero bueno, si no se dio, fue por algo. Seguro. ¿A quién se lo dedicamos igual? Déjame agradecerle especialmente a Kevin, que la verdad que se laburó todo. El auto funciona muy bien. Después al Pelado, a Peripi por los motores. Y bueno, después a todos los amigos de Calafate que me han venido a dar una mano y a los que están siempre acá. Así bueno, que agradecerle a todos ellos. Bueno, vos sabés que carreras son carreras. Por ahí hay días que no terminás, hay días que tendrías que haber ganado, pero hoy un podio también está bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Tuki. Bueno, habíamos largado bien, se complicó la carrera y sobre el final la ganamos, increíble. Sí, una carrera de locos, nada, no tenía experiencia en lluvia, eso fue lo que me pasó. Las primeras vueltas, nada, tuve muchos errores, me ponía mucho de costado. Después nada, me tranquilizaron por la radio, me tranquilicé yo. Quedé segundo, tuvimos un golpe con Agustín, que bueno, no pasó a mayores por suerte. Venía tranquilo, después las últimas vueltas sabía que faltaban 5 vueltas, traté de estirar todo lo que pude. Me cantaban por radio que me venía acercando un segundo por vuelta, así que nada. Estuve ahí cuando Agustín hizo el error y bueno, lo pude pasar.
Seguro. Bueno, de todas maneras, a ver, más allá de la circunstancia, venís siempre pensando que no pase nada, ¿no? No, sí, estamos tratando que no se caiga nada, estamos en definición de campeonato casi, quedan, bueno, después de estas 3 fechas, estamos punteros, así que nada, re contento, el auto la verdad un cañote, me permitió hacer todo lo que pude hacer, contento por eso. ¿A quién se lo dedicamos? Se lo dedico a toda la familia mía, la familia Davinson, a la familia Alvarado, que la verdad están siempre al pie del cañón, a los sponsors, que gracias a ellos estoy acá, a toda la gente de Calafate que me sigue, mis amigos, nada, esto se lo dedico a todo el mundo, la verdad estoy más que agradecido con todos ellos. Disfrútalo. Gracias. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Arfiel 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería.
Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423-293, Río Gallegos. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 55 23 44 o 58 42 37. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. Salida a la pista de la Master 150 a 4 tiempos para disputar esta final de la cuarta fecha en el Cartódromo Malvinas Argentinas. Buena cantidad de vehículos, fueron 21 en total, lo que es realmente meritorio para los tiempos que estamos corriendo, obviamente. Esto en el aspecto económico, por supuesto, que es importante a la hora de la competencia. 21 unidades, ni más ni menos. Así que buenísimo lo de la Master 150 4 tiempos. Salida a la pista para ir a colocarse a la grilla de partida todas estas unidades que van a disputar la carrera. Allí está Sotoparra, que se quedó fuera de la final, con problemas en su karting, decidió no participar. Aquí están despejando la pista para hacer la vuelta previa a esta competencia del premio Odontología General. Así están ya los vehículos saliendo, van colocándose cada uno buscando el lugar que obviamente van a tener para su largada. Vamos a ver la grilla de partida de esta final. Emanuel Sánchez en la primera posición, que no participó. Segundo, Facundo Guayquil. Tercero, Nicolás Ojeda. Cuarto, Tomás Sánchez. Quinto, Franco Mirol. Sexto, Matías Pitácolo. Séptimo, Rodrigo Caballero. Sotoparra tampoco participó. Noveno, Leonardo París-Nel. Décimo, Claudio Maidana. Martín González, undécimo. Gonzalo Canteros en la 12ª posición. 13, Sebastián Rodríguez. 14, Ricardo Ibáñez. En la posición 15, Santiago Gómez. 16, Nahuel Soria. 17, Joel Acosta. 18, Diego Segura. 19, Gonzalo Silva. 20, Ezequiel Gareri y 21, Sebastián Gómez. Estos dos cambiaron motores y tuvieron que ir a las últimas posiciones para disputar esta final. Lanzamiento de esta competencia, el quedo de algunos pilotos, ya estuvo complicada la salida y rápidamente se fueron colocando en buena posición varios de los pilotos. Recordemos que en esta oportunidad no participó sin vueltas Emanuel Sánchez, lo mismo que Jorge Sotoparra, como lo habíamos dicho,
y esto hizo que cambiara bastante el aspecto de lo que venía siendo la carrera. Para destacar, al cabo de estos 15 giros, lo de Gareri, obviamente que había ganado la clasifica y la serie y quedó tercero en su serie con rotura de motor sobre la llegada. Esto realmente es para tomarlo en cuenta, y en estas 15 vueltas, bueno, hizo una muy buena carrera para llegar obviamente a definir la punta de la competencia. Mientras tanto, bueno, estaba Nicolás Ojeda también allí, marcando un poco el ritmo de la carrera, que había largado tercero, ¿sí? Y de esta manera se iba colocando en la pista. Allí está el auto número 3 de Facundo Guayquil, de Grasso, ¿sí? De Gastón Grasso, con binomio, que se quedaba fuera de la competencia al cabo de un giro y moneda, nada más. No alcanzó a completar 2 giros. Otro que tampoco pudo concretar lo que obviamente podía esperar fue Martín González, que dio 2 giros a esta competencia. Claudio Maidana hizo lo propio, 3 vueltas nada más, y lamentablemente 4 vueltas para Ricardo Ibáñez, 8 vueltas para Nahuel Nicolás Soria, 10 vueltas para Gonzalo Silva, 10 vueltas para Sebastián Rodríguez, 12 vueltas para Diego Nicolás Segura, 14 vueltas para Joel Acosta. El resto de los pilotos cumplieron con los 15 giros marcados para esta competencia. Pero bueno, hubo cambios en todas las posiciones. Muy pocos conservaron lo que habían podido hacer en la grilla de partida. De hecho, la definición estuvo a cargo de un Gareri que allí viene mezclado entre 5 pilotos y va ganando posiciones vuelta tras vuelta para llegar a pelear la punta de la competencia, que la tenía Nicolás Ojeda. Ya Gonzalo Cantero estaba también en la lucha para entrar en el podio y quedarse con lo mejor. Allí está el 16 de Martín González, que se quedó afuera de la competencia. Gente que pasa por boxes también para poder mejorar el auto, que seguramente tuvo alguna complicación. En la punta venía tranquilo, Nicolás Ojeda con buen margen, un Gonzalo Canteros que se iba acomodando. Matías Pitácolos también estaba en la lucha allí para lograr entrar al podio, era uno de los candidatos, con Tomás Sánchez que venían luchando. Rodrigo Caballero también hizo una muy buena carrera. Finalmente se mantuvo dentro de la expectativa con la que había largado y pudo culminar con las 15 vueltas. Franco Mirol perdió un par de posiciones respecto a lo que había sido su lanzamiento. Leonardo Parisnel también perdió ganó una posición, había largado noveno, quedó octavo en esta competencia. Sebastián Gómez, que había largado del fondo por rotura de su motor, finalmente se quedó con el noveno puesto, y su hermano Santiago Gómez había largado en la posición 15 y logró terminar con los 15 giros y quedarse con el 10º puesto. Pero aquí, para destacar, como dijimos, al margen todo es meritorio, por supuesto, pero lo de Gareri fue impresionante, ya que al cabo de las 15 vueltas y faltando pocos metros, logra ganarle la posición a Nicolás Ojeda, que la venía piloteando desde prácticamente el principio de la categoría. Vuelta tras vuelta iba limando obviamente Gareri las posibilidades. Acá ya venía quinto, detrás de Pitácolo, para que en las vueltas finales, arribara a la bandera a cuadros y así definir la competencia a su favor. Intratable lo de Gareri, porque se vienen 4 fechas disputadas, 4 triunfos, a pesar de la contingencia que tuvo en esta rotura de motor y lanzarse con la carrera desde el fondo de las posiciones, en la posición 20 de 21 autos que estuvieron presentes. Gómez ocupó la posición 21 y también pudo completar su competencia. La verdad que fue entretenidísima esta carrera de la Master 154 tiempos. Vamos a ver después también el final de la competencia.
Con 105 puntos, el líder del campeonato es Facundo Gareri. Le faltan un par de puntos nada más para consagrarse campeón, un campeón anticipadísimo, ya que el segundo, que es Matías Pitácolo, tiene 63 unidades. 105 Gareri, 63 Pitácolo. 41 puntos tiene en la tercera posición Leonardo Parisneil. San Sebastián Gómez tiene 37 unidades y está en el cuarto puesto. 34 puntos para Grasso Guayquil, lo mismo para Tomás Sánchez, ocupando quinta y sexta posición ambos pilotos. El séptimo lugar es para Emanuel Sánchez con 32 unidades, 31 puntos tiene Rodrigo Caballero, 30 Gonzalo Canteros, 20 Nicolás Ojeda, 21 puntos tiene. Allí estamos viendo, bueno, ya cómo prácticamente se viene la lucha. Ya Gareri está allí ganándole el puesto a Pitácolo en esta posición para quedarse, bueno, en la lucha de la competencia. Venía limando vuelta tras vuelta en un ritmo realmente importante. Fíjense que allí está cuarto en este momento Gareri. Aquí viene el primero, que era Nicolás Ojeda. Gonzalo Cantero estaba ya colocado en su posición, lo mismo que Pitácolo. Estaban todos allí, uno tras otro, y buscando culminar de la mejor manera la carrera. Allí viene tercero Gareri, a punto de sobrepasar al auto número 18 de Gonzalo Canteros, que no lo pudo obviamente aguantar. Ritmo tremendo, una carrera espectacular se llevó a cabo entre estos chicos. Tomás Sánchez también peleando allí la posición, con un Pitácolo que estaba por detrás en franca lucha para meterse en el podio también. Fíjese cómo vienen a la par, ¿no? Y vienen ganando posiciones todos los pilotos. Allí va el puntero, aquí está ya segundo Facundo Gareri, Facundo Ezequiel Gareri, para sobre el final, sobre la bajada de la bandera, llevarse el triunfo tras estas 15 vueltas que se corrieron en el circuito número 1, que tiene 1009 metros, la extensión máxima de esta competencia. Allí está marcándole a quien venía en posición, allí el abandono de Silva, ¿sí? Que estaba allí quedándose fuera de la competencia al cabo de 10 vueltas, ¿sí? Y faltaban nada más que 5 para la bajada de la bandera final, y venía Gareri ya recortándole lo máximo que se podía a Ojeda, que estaba allí, que después nos decía en la nota que hicimos, venía cansadísimo, ya los brazos no lo aguantaba, y por supuesto no pudo contenerlo sobre los metros finales. Sobre los metros finales fue la diferencia que tuvieron. Ahí fíjese, ahí están por llegar, allí se le va a tirar por afuera, por adentro, y le gana la competencia. Por nada, 0,009, nada, es un suspiro. Ahí viene el resto de los pilotos para culminar con su carrera. Bueno, Matías Pitácolo trompo, susto del camarógrafo, y final de la competencia para 10 pilotos que completaron los 15 giros de los 21 que habían hecho su lanzamiento. Líder y casi campeón, Facundo Gareri con 105 puntos. Vuelta de honor para este piloto. Allí están, bueno, ahí tuvo un problema con la bandera, el karting en su tracción se llevó puesta la bandera, de hecho le comió así, y lo que quedó de la bandera había complicado su marcha. Resultado final: Ezequiel Gareri el ganador, segundo Nicolás Ojeda, tercero Gonzalo Canteros, cuarto Matías Pitácolo, quinto Tomás Sánchez, sexto Rodrigo Caballero, séptimo lugar Franco Mirol, octavo Leonardo Parisneil, noveno Sebastián Gómez, décimo Santiago Gómez, con vuelta menos Joel Acosta, Diego Segura decimosegundo con 12 vueltas, también Sebastián Rodríguez en el puesto 13 con vueltas menos, lo mismo que Gonzalo Silva 14, 15 Soria, 16 Ibáñez, 17 Maidana, 18 Martín González con 2 vueltas. Facundo Guayquil una vuelta, Emanuel Sánchez y Jorge Sotoparra sin vueltas para el final de esta carrera. A Gonzalo Canteros.
El segundo lugar, y lo invitamos al podio, Nicolás Ojeda. Y ganador de la competencia, y yo le agregaría cuasi campeón, Facundo Ezequiel Gareri. Felicitaciones por el puesto, una carrera creo que complicada, porque en definitiva se entraron a venir todos los de atrás. linda carrera, largamos bien y pudimos hacer una diferencia, gracias a Dios. Y ahí después empezaron a venir a poco. Claro, mantener. Mantener y girar. Bueno, sí que el ritmo fue bueno, intenso. Fue bueno, sí, se ve que venían rápido porque yo venía girando rápido y se vinieron. Bueno, ¿feliz? Más que feliz. Digo, porque a ver, un podio no se da todos los días y venías luchándolo, ¿no? Un podio y por fin poder redondear algo porque no podíamos redondear, veníamos complicados con eso. Claro. Un buen premio. Un buen premio para arrancar la segunda parte del año. ¿Qué fue lo más difícil de la carrera? Aguantarlo a Facu, que se me vino de repente muy fuerte. Facu. Intratable. Intratable, Gareri. La verdad. ¿A quién se lo dedicamos? A todos los chicos del taller, al Perrera y Sicar, a todos los que me ayudan en esto y que gracias a ellos los que estamos acá. Bueno, que siga lo bueno, ¿no? Que siga lo bueno y que sigamos así. Disfrutalo, amigo. Muchas gracias. Una carrera muy buena, la verdad que el espectáculo fue tremendo y sobre todo el puesto, ¿no? Un premio bárbaro. Sí, la verdad que feliz. Bueno, había hecho una diferencia con el segundo, así que miraba para atrás y se venía Garelli, es impresionante lo que va, así que bueno, me ganó. Sí, y sobre el final, ¿no? Por el final, sí. Pero bueno, va muy fuerte, muy bien va. Seguro. Sí. Bueno, una experiencia bárbara esta del karting, ¿no? Sí, la verdad que increíble. Estoy más que feliz, más que agradecido a todos. Todavía no lo puedo creer que esté acá. ¿Qué fue lo difícil? Y lo difícil, la última vuelta. ¿Sí? Ya venía muy cansado, sí. Venía medio relajado, así que ahí donde igual se me acercó un poco, ¿no? ¿Los brazos pesan? Sí, demasiado. Me falta estado físico. ¿A quién se lo dedicamos esto? Esto a mi familia, a mi hija, a mi señora, a mis amigos, mi papá, a mi hermano, a París, que me dio una mano tremenda en el chasis. Nada, todo eso, agradecido a ellos. Bueno, bienvenido al podio y que se siga dando, ¿no? Ojalá que sí. Vamos a seguir practicando y para la próxima. Disfrútalo, amigo. Dale, muchísimas gracias. Paco, carrerón, te mandaste un carrerón viniendo desde atrás. Vamos a arrancar por Invisible. ¿Por qué tuviste que venir de atrás? ¿Cómo está, Tuki? Bueno, tuvimos un problema en la serie, se me rompió el motor justo cuando me estaban dando la bandera cuadro. Llegué con el envión, llegué tercero, pero bueno, al cambiar motor tenés que ir al fondo, así que bueno, largamos la final del fondo. Bueno, ¿y cómo se ve la carrera del fondo? La verdad es mucho roce, muchos toques, despistes también, así que era ir tranquilo. Una vez que ya se haya separado el grupo, empezar a hacer los radios de giro correspondientes y bueno, y así ir para adelante. Bueno, ¿y el motor que pusiste fue mejor que el anterior? Parece, mira, ese es un motor de pruebas que lo usamos para venir a probar, pero no sé si anda igual o más que el de carrera. Sí, te digo porque tuviste que remar desde atrás y llegaste sobre el final para la bandera a cuadro ganando, tremendo. Sí, cuando vi que era la última vuelta y me estaba acercando atrás a Nico, intenté dar todo, entrar todas las curvas bien. Tuve que estirar el frenaje en la chicana del fondo antes de ingresar a la recta. Nico entró mal, eso me permitió salir mejor y bueno, ponérselo a la par en la recta. Claro. Bueno, los números son números, casi campeón. Eso es lo que decía Sebane, sí, no he sacado número, así que bueno, ahora después de la carrera nos vamos a poner ver bien todo lo que son los campeonatos. Igual, de todas maneras, faltan 3 fechas, así que... No, olvídate. No hay que descuidarse. No me voy a descuidar, no hay que confiarse. Yo voy a correr las otras carreras, que Alberto me había dicho como que ya estaba medio asegurado. No, yo voy a venir a correr todas las carreras. Y bueno, vamos a ver si podemos coronar en la próxima fecha o cuando sea. Si es a fin de año, bienvenido sea. Seguro. ¿A quién se lo dedicamos? Obviamente a Leo Castro, a mi compañero Franco Mirol, toda mi familia que siempre viene a apoyar, a Hamburguesería Tenix, a Almacén Diego, a Agustín Serra, a Juan Oyarzún, que son siempre los que me dan una mano para estar acá en todas las carreras. Buenísimo, disfrútalo, amigo. Muchísimas gracias.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado con esta propuesta de RPM de esta semana. La próxima tendremos picadas, por supuesto, y más del karting en nuestro kartódromo Malvinas Argentinas. Le agradecemos como siempre la atención dispensada y le deseamos a ustedes una muy buena semana. Que lo pasen bien.